consideraciones legales en la industria de GNL en América Latina y el Caribe, en donde se abordará los marcos regulatorios, los principales riesgos legales y los requisitos de cumplimiento que impactan en el desarrollo de proyectos de gas natural licuado en la región. Desde la estructuración de contratos hasta la seguridad jurídica en inversiones, los expertos invitados van a analizar cómo las normativas locales e internacionales están influyendo en la expansión justamente del sector. Esta sesión ofrecerá una visión integral sobre los retos y oportunidades legales que enfrentan las empresas para garantizar operaciones sostenibles y seguras en América Latina y el Caribe. ¿Ya estamos listos? Entonces voy a ir presentando a cada uno de los panelistas. Quisiera invitar aquí al escenario a la señora Débora Aramayo, especialista en Derecho Marítimo y socia fundadora del Estudio Jurídico Aramayo y Asociados de Argentina. Un aplauso para ella, por favor. Invito también a la señora Mónica Torres Sierra, consejera legal de CMS Rodríguez Azuero de Colombia. Quisiera invitar a esta hora de la tarde a la señora Solange Cuadros, directora legal y de cumplimiento de Han Services Company de Perú. Adelante. Y por último invito al señor Eric Oms, socio de Lesmi y Moreno de Argentina también. Bienvenidos todos. Ya estamos juntos. Ahora presento al señor moderador, que será el señor Eduardo Guevara, ex viceministro de Hidrocarburos del Perú. Bienvenidos todos, la mesa está lista, o el panel está listo, vamos a empezar. Tenemos creo que una hora para pasar ya a la parte final de nuestro evento. Ahí se acomoda. Listo. A ver, bueno, sí me escuchan. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Después de la anterior presentación que justo estábamos comentando que nos robaron algunos temas, ya parecían todos abogados, pero creo que la temática, un poco lo que vamos a conversar acá hoy día, está muy relacionado con muchos de los temas y las preocupaciones que se han vertido en los distintos paneles, ¿no? Como el tema de la predictibilidad, el tema de buscar incentivos, las reglas claras, la planificación, en fin, los problemas de permisos, muchos de los temas que quizás ahora cada uno de los panelistas va a estar comentando. Y para no quitar mucho tiempo y poder aprovechar los comentarios que puedan tener cada uno de ellos, vamos a ir pasando algunas preguntas, ¿no? Y creo que lo importante es destacar, acá estamos hablando de 3 países, cada uno tiene características muy especiales relacionadas con el tema de GNL, ¿no? Estamos hablando del caso del Perú, tenemos Perú LNG con 15 años de operación, exportando gas, ¿no? El caso de Colombia con Mónica, un país que también tiene una larga historia con el gas natural, ¿no? Pero además de ser productor, producir para el consumo local está importando. Y ya venía importando hace tiempo, pero Mónica también nos va a contar un poco cómo ha ido evolucionando esto y los nuevos sucesos, ¿no? Y en el caso de Débora y Eric, nos van a contar un poco cuál es la situación hoy día, ¿no? Y esperemos pues en el futuro también ver nuevas novedades en las cosas que se vienen hablando en el caso de Argentina. Y quería comenzar con Solange, ¿no? Y preguntarle un poco en relación a las operaciones que están llevando a cabo ya en los últimos 15 años, ¿cuáles son los principales obstáculos en términos de autorizaciones, trámites y cumplimientos para invertir más en el sector? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Bueno, primero voy a reiterar lo que se ha mencionado antes sobre Perú LNG, pero claramente este es un evento de GNL, así que vale la pena mencionarlo. Perú LNG es la primera y única planta de procesamiento de gas natural de su tipo en Sudamérica. Inició la construcción en el año 2006 e inició operaciones en el año 2010. Es un proyecto pionero que claramente marca un antes y un después en la industria de GNL en el país. Por el lado de desafíos, Eduardo, me gustaría brevemente hacer un recuento sobre los desafíos técnicos, porque creo que eso sirve para entender la magnitud del proyecto. Primero, Perú LNG tiene un ducto de más de 400 kilómetros que cruza la cordillera de los Andes.
una planta de procesamiento ubicada en Cañete, que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer el día de ayer, y un terminal marítimo que claramente está en un lugar biodiverso muy especial en el país. Entonces, el proyecto tenía que cumplir con altos estándares técnicos de seguridad, pero también tenía que adecuarse a la realidad geográfica y medioambiental única en el país. Por el lado legal, María Julia ya lo adelantó, el primer desafío fue el desafío normativo. No existía al momento de que se tomó la decisión de inversión un marco legal que promoviera, motivara las inversiones de este tipo. Lo que existía en ese momento era la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la ley que regula todas las actividades de hidrocarburos en el país del año 93, que apenas tenía 2 artículos que hacían referencia a las plantas de procesamiento. Y además existían reglamentos técnicos que estaban referidos únicamente a gas natural, no a gas natural licuado. Entonces, primer gran desafío, emitir un marco legal que acompañara la inversión, que promoviera la misma. Se empieza entonces por hacer una modificación a los reglamentos técnicos. Y acá fue muy importante, se incorporó en la legislación las NFTAs para el diseño y la construcción de las plantas, requerimientos técnicos sobre tuberías criogénicas, para la sala de control, para los tanques de almacenamiento, etc. Y luego vino la gran mirada de, ok, claramente falta normatividad que ayude a dar seguridad jurídica y la tan famosa palabra de hoy, predictibilidad a la inversión. Y ahí es cuando se emite, en febrero del 2004, una ley muy importante, que es la 28176, es la ley que promueve las plantas de procesamiento de gas natural en el país, y el reglamento de la misma se emite en agosto de ese mismo año. Esta ley es clave, es, yo diría, la herramienta legal que da inicio a todas las garantías que soportan una inversión de este tipo para que se haga realidad. Básicamente lo que se hizo fue extrapolar las garantías que ya el gobierno peruano daba a las actividades de exploración y explotación y ampliarlas para las plantas de procesamiento. Pero claro, una vez que tú tienes el marco legal, siguiente reto, ¿cómo ejecutarlo? Porque no había un precedente, no había algo previo, no había una forma que ya estaba dada. Y acá yo rescato muchísimo la colaboración que se da entre la empresa y el Estado, porque como se dijo también, hubo muchísima coordinación y había una política pública de que el proyecto era de interés nacional y que iba para adelante. Entonces, en instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, los organismos reguladores, autoridades ambientales, municipalidades, etcétera, hubo muchísima coordinación que ayudó a la implementación. Y claro, esto también fue solo el punto de inicio, porque después vino la tan famosa tramitología, muy conocida en el país, porque venía toda la necesidad de obtener permisos, autorizaciones, licencias. Y yo acá me quiero referir puntualmente a 2 casos para darles un poco de mi experiencia. Por el lado de la planta, era necesario obtener un permiso muy importante que era el informe técnico favorable para el uso y el funcionamiento de la planta, que estaba a cargo de una entidad regulatoria. Esta entidad, cuando se presenta la solicitud, no tenía conocimiento de cómo funcionaba la industria de GNL en el país. No había una expertise. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que la autoridad diera soluciones. ¿Y qué fue lo que hizo? Contrató un tercero, una empresa extranjera, en este caso una mexicana, para que apoyara con toda esa revisión técnica de todos los estudios necesarios y avalaran que la planta cumplía con los estándares técnicos y de seguridad necesarios para iniciar operación. Para que tengan una idea de la dimensión del esfuerzo, fueron alrededor de 94 visitas, de muchísimos días cada una de ellas entre el año 2007 y el 2010, y fue un claro ejemplo de cómo cuando hay criterio técnico y voluntad institucional, proyectos de gran envergadura pueden hacerse realidad. Y por el lado de la planta, del ducto, como se imaginarán, más de 408 kilómetros, atraviesan muchísimos terrenos con propietarios privados, posesionarios, se suscribieron más de 2.000 acuerdos de servidumbre, de indemnización, de conformidad con el marco legal.
Y muchos de los municipios que se atravesaban, son 21 distritos, exigían pagos altísimos para el tendido del ducto, pagos hasta millonarios, que básicamente te decían o pagas o te paralizamos, no había mucha opción. La empresa en ese momento inició acciones legales acudiendo a la agencia de competencia, Indecopi, para declarar y hacer el análisis económico y legal si efectivamente estas entidades tenían competencia para esos cobros. Al final la decisión fue que no lo tenían. Y eso fue un hito muy importante, no solo porque permitió que el proyecto llegara a tiempo, en plazo, en el cronograma, sino porque además fijó, en mi opinión, las bases para el desarrollo de infraestructura de este tipo a futuro en el país, ¿no? Entonces, en suma, Perú LNG ha tenido grandes desafíos por el lado normativo, para el momento de la implementación, pero ha habido mucha relación de coordinación estrecha entre lo público y lo privado, con lo cual demuestra que cuando el sector público y el privado trabajan en una visión conjunta y responsable, se pueden lograr proyectos de gran envergadura para el beneficio del país. Perfecto, gracias Solange. Y creo que esa experiencia que tuvo Perú LNG y también el proyecto Camisea en todo ese trabajo conjunto con el Estado parece que se ha ido perdiendo, ¿no? Creo que desde lo que hemos venido escuchando falta recuperar ese trabajo en equipo y como bien han dicho varios, hay que tener una planificación, marcar una meta y poder trabajar todos juntos en esa dirección. Ahora quería pasar con Débora, viendo ya un poco desde la visión de este caso argentino, ¿no? Quería preguntarte, la visión actual del gobierno de Argentina ha permitido impulsar el desarrollo de la producción en vaca muerta, ¿no? Lo cual es obviamente un hito sumamente importante y está teniendo un impacto importante en la producción en Argentina y la oportunidad de posicionarse como un jugador en el mercado de exportación de GNL. ¿Qué cambios regulatorios han contribuido a este desarrollo? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la pregunta. El año pasado, cuando estuvimos reunidos, estábamos hablando ya de la Ley Bases y del RIGI, el régimen para grandes inversiones. Desde ahí hemos tenido otras regulaciones reglamentarias sobre esa normativa, una que reglamentó la Ley Bases. La Ley Bases es una ley muy grande, una ley ómnibus que decimos nosotros, que regula muchas cosas, entre esos la modificación de la Ley de Hidrocarburos, específicamente algunos artículos, para poder continuar y cambiar el objetivo que se tenía hasta ese momento respecto al GNL. Nosotros veníamos ya con un proceso normativo que desde el 2014 se tomó ya desde toda la normativa que venía y que venía bastante contradictoria porque no había como un único régimen que consolide toda la normativa, esto que hablábamos de la homogeneización y de tener normativa clara. Y a partir del 2014 ya empiezan a haber normativas nuevas, pero que tenían la visión del GNL para consumo interno, o sea, para abastecer el consumo interno. A partir de la Ley Bases y con la modificación de la Ley de Hidrocarburos, se toma otra perspectiva desde la seguridad energética, pero también la exportación. Entonces, a partir de ahí se toman medidas para lograr eso. Eso fue más o menos en mayo del 2024. Después tenemos ahí muy cerquita en julio, el RIGI, que es este régimen para grandes inversiones, que en el panel anterior también escuché que lo nombraron, que establece estos incentivos fiscales, incentivos también respecto a toda la parte económica para grandes inversiones, para poder lograr la explotación de diferentes lugares, no solamente vaca muerta. Vaca muerta sería como el ícono y como lo que se está empezando a explotar en gran cantidad ahora, pero también tenemos muchos proyectos offshore que se están haciendo exploraciones, tanto en la parte del Atlántico como en la cuenca sur y también en otros sectores que se están empezando explotaciones,
con holding de empresas que están logrando estas uniones para lograr la explotación y seguir investigando a ver si en esos lugares se encuentran recursos. Se puede explotar los recursos que haya ahí. Entonces, a partir de ahí, el RIGI, como bien dijeron, establece esto de los 30 años, esta seguridad jurídica que nos da para poder invertir y poder proyectarnos en el tiempo. Pero bueno, también tenemos la reglamentación de la Ley Bases, que si bien también establece, y a principios de este año hemos tenido todo una normativa específica respecto a autorizar las exportaciones que determina ciertas condiciones que tenemos que tener en cuenta que si bien se otorga el permiso de exportación por 30 años, hay un punto específico que determina una revisión cada 5 años a través de la autoridad de control, que será la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional. Y a partir de ahí tenemos que tener en cuenta, si bien se autoriza la exportación por 30 años, las empresas van a tener que cumplir unas ciertas condiciones cada 5 años para una revisión. También, si nos ponemos a ver 30 años, es bastante extenso, tampoco sabemos cuánto va a ser el consumo, el desarrollo industrial que va a tener Argentina. Lo que se hace es un estudio en el momento respecto a abastecer al mercado interno y tener una seguridad energética para el consumo interno en Argentina, pero eso también proyectando a que pueda llegarse a establecer mayor desarrollo industrial y también mayor consumo interno, porque hay muchos lugares que todavía, si bien nosotros tenemos la mayoría consumo por red de gas, hay muchos lugares a donde todavía no llega. Entonces, esa proyección también para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país podría llegar a modificar el tema de la exportación. Pero esto va a ser siempre conversado, la Secretaría va a recibir y va a recibir los informes de las empresas, de las inversiones, de los proyectos y demás que tengan. Y bueno, sobre eso se va a ir haciendo la revisión. Eso habría que tenerlo en cuenta porque si bien se proyecta a 30 años, cada 5 va a tener que revisarse. Y después respecto al RIGI, esto también sí respecto a lo económico da una seguridad porque se otorga a 30 años, pero también establece sistema en caso de que haya controversia, sobre todo en no respetar lo que se ha establecido en la normativa, vamos a tener resolución de controversias arbitrales. Así que ese sería a grandes rasgos la parte interna que tenemos. Hace poquito salieron toda la reglamentación para autorizar las exportaciones. Ya tenemos autorizadas 2 exportaciones, año 2027-2028, un buque que ya está listo y que va a llegar a Argentina en el 2027 y un buque que está todavía una FLNG, ambos son porque son de licuefacción, que está proyectado para el 2028, pero está en astillero con siendo modificado. Y después tenemos que hace 10 días, seguramente todos revisaron las noticias que se recibieron, entre ENI y YPF, que estos son proyectos de inversión también. Estamos en la primera etapa que se están resolviendo todo y haciendo las revisiones de las inversiones que van a ser necesarias. Ese proyecto se va a estudiar hasta el segundo semestre del año que viene. En el segundo semestre del año que viene se determinará cuánto se va a necesitar efectivamente de inversión. Las partes igualmente ya están comprometidas en continuar con eso. Y bueno, YPF dijo que lo sumaron a Shell y puede haber un cuarto actor que todavía no se sabe el nombre. Y respecto al RIGI, por ejemplo, hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina ya se autorizó el octavo proyecto incorporado. Están 12 proyectos ahora en estudio para ser autorizados próximamente. Ese sería el panorama en este momento. Respecto a esos 5 años que yo les dije de revisión, todavía como no hicimos la primera exportación, todavía no podemos saber cómo se va a suceder esto en el futuro, ¿no? Pero bueno, eso sería a grandes rasgos lo que estamos viendo. Perfecto, Débora. Sin duda están dando
varios pasos. Veremos el próximo año a ver qué nos comentas. Sí, el año pasado habíamos venido y teníamos proyectada la planta y en abril de este año se determinó que iba a ser a través de buque y bueno, los cambios son abismales. Bueno, Mónica, a ver, veamos el caso de Colombia, ¿no? De Colombia ya habíamos conversado, a diferencia, bueno, Perú estamos exportando, Argentina ahora va a dar paso de exportación, Colombia tiene un mix, ¿no? A pesar de ser un importante productor de gas, ¿no? Entonces, para el abastecimiento de su demanda local, en la actualidad están importando GNL, ¿no? ¿Cuáles son los retos regulatorios que enfrenta la creciente demanda de gas natural en Colombia? Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Bueno, como tú muy bien lo dices, la importación se ha estructurado en Colombia en los últimos 10 años para atender a la demanda, particularmente a una de ellas, que es la térmica. En ese sentido, el proyecto que hoy está en Cartagena operativo tenía un enfoque específico y era atender el déficit única y exclusivamente para la demanda térmica que respalda el suministro eléctrico que se basa en la hidrología en Colombia. Sin embargo, el déficit hoy nos ha tomado, digamos, no necesariamente por sorpresa, porque esto lo llevábamos ya conversando desde inicios de este siglo sobre la posibilidad de un déficit, y en ese sentido se empezó a pensar en la posibilidad de estructurar otro proyecto de importación ya para atender la demanda no térmica, sino la demanda en general. Sin embargo, la demanda hoy se enfrenta a diferentes retos particularmente asociados al mercado mismo. Nos hemos demorado mucho en Colombia en tomar decisiones normativas de política pública y regulatorias para poder viabilizar otro tipo de proyectos y hoy la demanda, particularmente la industrial, se ve, digamos, se enfrenta a unas dificultades particularmente porque la regulación actual prioriza el suministro para la demanda denominada en Colombia esencial, que particularmente está conformada por pequeños consumidores como los residenciales, así como otros, digamos, industriales como pueden ser las refinerías, así como, digamos, otros agentes que hacen parte de la demanda como el gas natural vehicular que se utiliza para el transporte masivo. En ese sentido, actualmente la demanda, digamos, industrial se enfrenta a un mercado que además es muy tradicional, ¿no? Aquí estamos hablando en Perú de masificación. Colombia lleva masificando el uso del gas natural desde los años 80. En ese sentido, Colombia tiene una altísima demanda y hoy en día estamos enfrentados a un reto no solo, digamos, regulatorio, sino también de mercado, en el sentido de a quién preferimos suministrarle gas natural en tiempos de escasez, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues la demanda industrial además se enfrenta a las dificultades de cambios tecnológicos, por ejemplo, para viabilizar el uso de GNL, porque está acostumbrado a utilizar gas natural en su estado gaseoso o gas comprimido, u otro tipo de sustitutos como el GLP o el diésel. ¿Qué es lo que ocurre? Que el déficit hoy nos lleva o está llevando a la demanda industrial también a pensar en nuevamente reconvertir su infraestructura a otros sustitutos, y en ese sentido el país también se enfrenta en una carrera y en una urgencia por garantizar el suministro de gas. Digamos que en términos generales eso es lo que se enfrenta a la demanda actualmente, y la demanda residencial pues seguramente va a estar abastecida en el corto plazo, pero el riesgo regulatorio hoy está asociado a la falta de toma de decisiones regulatorias para modernizar y adaptar y flexibilizar un mercado que es muy tradicional y que está acostumbrado a consumir gas local. Perfecto. Eric, volvemos ahora a Argentina. Y como bien nos comentaba Débora, pasaron de un proyecto de una planta, ¿no? Han pasado ahora a usar embarcaciones, o a proyectos con embarcaciones. En ese sentido, ¿cuáles son los retos legales, regulatorios, que se presentan con la utilización de embarcaciones FSRU, FLNG, en lugar de contar con una planta de GNL en tierra? Bien, ante todo, quiero agradecer a la organización por la invitación, a Kena Bravo, todo el panel, felicitar a los disertantes de hoy. Sí, ya hasta ahora están cansados, así que vamos a tratar de ser un poco más dinámicos. Nosotros en Argentina somos muy versátiles, o sea, pasamos de Escobar, de tener una FSRU
con un trayecto a aguas confinadas de más de 24 kilómetros, a la experiencia de la Tango, ¿sí? Proceso de liquefacción en Bahía Blanca. Se cae la Tango, fuimos básicamente por un gran proyecto con Petronas, se hablaba de poner la famosa planta en tierra en Bahía Blanca, en paralelo a todo lo que era obviamente el proyecto y lo que está demostrando Vaca Muerta. Y ahí dijimos, no, se cae Petronas. El año pasado, si mal no recuerdo, cuando hablamos con Débora, dijimos, qué mal momento para Argentina. De golpe se cae Petronas, Argentina incertidumbre. En 3 meses, consorcio nuevo, nuevos inversores. Bueno, perfecto, vamos con una FLNG, Río Colorado. Perfecto, no, ahora vamos con 2. Yo digo, no, ahora hay un proyecto de 5 FLNG en Río Colorado, ¿sí? O sea, Argentina evidentemente tiene mucha versatilidad, pero también es cierto que en materia de legislación, en lo que refiere a las FLNG y a las FSRU, ya tenemos experiencia, ¿sí? Por la Tango y por Escobar. Escobar FSRU, la Tango FLNG. Lamentablemente, creo que nos pasa a todos, ¿sí? Cuando uno habla de una planta terrestre de liquefacción, y hablando puramente en derecho y para simplificarlo, todos sabemos que la costa, tenemos legislación nacional, provincial, municipal, permisos, cuestiones laborales, un sinnúmero, ¿sí?, de legislaciones que generalmente suelen entorpecer el funcionamiento, hoy hablábamos en otros países que una autorización por ahí tarda 2 años. En Argentina también ocurre este efecto. Pero cuando nosotros hablamos de plantas flotantes, ¿sí?, la FSRU, la FLNG, una cosa que esté en la costa y otra cosa que esté aguas afuera, o sea, media operación offshore, como va a ser el caso del proyecto de Río Colorado. ¿Por qué? Las FSRU y las FLNG se rigen en su legislación propia por la bandera de donde estén registrados. Eso hace que todas las relaciones jurídicas que se den en estos 2 tipos de, para llamarlo de una forma, para unos países buques, para otros artefacto naval, están regidos por la legislación marítima, que simplifica mucho más y da mayor seguridad la legislación marítima por los convenios internacionales que los países han ratificado. Sin duda alguna, cuando en Argentina, como es el caso que ahora tenemos puntualmente de la FSRU, opera en aguas argentinas, se le concede un waiver, un permiso, ¿sí?, para operar en Argentina, como si fuera tratamiento de bandera argentina, con una tripulación mixta, es decir, tripulación operativa del buque y tripulación argentina, que es el gran problema que tenemos con los grandes sindicatos y los costos laborales operativos, que dificultan mucho la operación. Sin duda alguna, de mi punto de vista, más allá de los pormenores legislativos y normas, y en vez de hablar ya de una municipalidad, nos enfrentamos a la autoridad marítima, la Prefectura Naval Argentina, que tiene muchas disposiciones. Creo que Argentina, en ese sentido, es más conveniente una unidad flotante de liquefacción o una unidad flotante de regasificación. Sin duda, porque simplifica, ¿sí?, por lo menos lo que es la legislación operativa de este tipo de plantas, ¿sí? Llamémosle buques, porque si decimos plantas, ¿qué va a pasar? Empieza la gran discusión si rige el derecho común o rige el derecho marítimo. Si rige el derecho marítimo, como siempre lo repito, tenemos lo que es la limitación de la responsabilidad. Es decir, que ante un incidente, ¿sí?, hay convenios internacionales que han ratificado los estados, y en el caso de Argentina, nuestra ley de navegación también prevé, ante un gran incidente, que no ocurrió y seguramente no va a ocurrir, porque nuestra industria es la más segura, ¿sí?, se limita al valor del buque al finalizado el viaje. Es decir, que si una FSRU tiene un gran daño, ¿sí?, las víctimas tendrían un gran problema porque no existirían los fondos para indemnizarlos. Es un tema muy sensible, eso que obviamente son esas famosas conversaciones que decían verdades incómodas, no queremos hablar, no funcionan de esa manera. En cambio, la planta en tierra, cualquier incidente que tiene, por supuesto, rige el derecho común. Rige la reparación integral, etcétera. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias. Y interesante esa diferenciación entre tener embarcaciones y tener una planta en tierra, y cómo el tema legal, los abogados siempre complicamos las cosas, pero bueno, ahí estamos, siempre.
Ahora quiero volver con Solange. Hablamos siempre del tema de predictibilidad, cambio de reglas de juego, ¿no? Hoy en día, bueno, muchos han llegado el domingo y ahí tenemos un nuevo presidente, ¿no? Esperemos que continúe hasta el próximo año. Pero ese es uno de los grandes riesgos que muchos de los proyectos de largo plazo, ¿no? Miran con mucho cuidado, ¿no? Y quería preguntarte, en el caso de Perú LNG, sus socios, ¿no? Tienen un proyecto 15 años, han invertido cerca de 4.000 millones de dólares en su momento, con una incipiente regulación que casi se ha tenido que trabajar en el camino, ¿no? Pero ante estas incertidumbres, y nosotros hemos tenido varios cambios de gobierno en los últimos años, ¿no? ¿Qué herramientas legales cuentan estos proyectos de gran envergadura como el de Perú LNG para poder asegurar la continuidad de sus proyectos y tener un marco legal adecuado? Como bien indicas, Eduardo, este tipo de proyectos implican una inversión gigantesca, ¿no? En el caso de Perú LNG, como lo has mencionado, casi 4.000 millones de dólares. En el Perú existe un instrumento que realmente es el que ha ayudado a que Perú LNG navegue por diversos momentos políticos del país y que pueda mantener las operaciones. Seguramente seguirá siendo así en los años que vienen. Y esto es una figura muy especial que tiene el marco legislativo peruano. Sé que existen instituciones muy parecidas en la región, pero el alcance que tiene esta garantía que les voy a comentar ahora es bastante particular al Perú. Me refiero específicamente a los contratos ley, ¿no? Perú LNG suscribió el 11 de enero del 2006 un documento muy importante que se llama un convenio de inversión para la instalación, operación y mantenimiento de la planta de procesamiento. Este convenio de inversión tiene la naturaleza de un contrato ley, que significa es un contrato que únicamente puede ser modificado por las partes que lo suscriben, es decir, el inversionista y el Estado peruano. Este tipo de contratos tiene fuerza de ley, no puede ser modificado por normas posteriores a su suscripción, es decir, no puede ser que mañana al gobierno se le ocurra sacar una norma unilateral tratando de hacer un cambio, eso no aplica legalmente. Además, está reconocido en la Constitución política del país y es claramente lo que ha permitido mantener la inversión de Perú LNG a largo plazo. Las garantías que este convenio reconoce son muy importantes. Primero, la propiedad exclusiva de la planta de procesamiento y las instalaciones conexas en beneficio del inversionista de Perú LNG. Segundo, libre disponibilidad del GNL que se produzca en la planta, así como libre exportación de GNL. Además, otorga estabilidad cambiaria, beneficios para la importación de equipos que fueron necesarios tanto para la construcción como para la operación. Y algo que yo rescato muchísimo es la estabilidad tributaria. Es decir, las reglas fiscales que aplican para el proyecto están claramente definidas en ese convenio y no es posible que mañana nuevamente cambie el régimen impositivo, que claramente puede tener un efecto gigante en inversiones de este tipo. La empresa lleva 15 años operando, eso nos ha permitido resistir toda la volatilidad política que existe en el país, que como bien mencionabas, claro ejemplo de lo que está pasando hoy, pero también es bien conocido que la economía se mantiene en el país y creo que este tipo de herramientas tan importantes son las que permite a la empresa seguir operando. Estamos confiados que el Estado va a respetar los términos y condiciones como se viene haciendo hoy hasta la fecha del término del mismo. Perfecto, gracias Solange. Es muy importante y creo que, bueno, por lo menos en el caso peruano estamos viendo que este tipo de convenios y compromisos que asume el Estado se viene probando que se vienen cumpliendo y respetando y seguro va a continuar así. Y bueno, yo quería ahora un poco retomar el tema de la diferenciación de estas regulaciones que ustedes tienen, tanto a nivel provincial, nacional, ¿no? ¿Cómo está impactando en los proyectos de GNL?
Bueno, lo que se está buscando ahora, como bien dijo Eric, que tenemos a veces mucho conflicto a escalas menores, digamos, lo que es más local, se está tratando de solventar todo esto a través de las regulaciones. La misma ley bases establece un artículo específicamente donde nosotros veníamos de un federalismo donde las provincias tenían mucho peso y con una reforma constitucional muy importante que tuvimos en el año 1994, se determinó que los recursos naturales eran recursos originarios de las provincias. Entonces, a partir de ahí empezó toda una disparidad de normativas entre nación, provincia, municipio inclusive. Entonces, eso duró bastante tiempo, más o menos hasta el año 2014, que ahí en realidad el Estado Nacional empezó a tomar cartas en el asunto y empezó a dictar normativa para unificar todas estas normativas que teníamos sueltas o contradictorias, más que nada, entre diferentes estamentos estatales, municipio, provincia y nación. Y a partir de ahí se intentó empezar a través de normativa especial para lograr que el Congreso determine una ley y que unifique criterios respecto a la explotación de los hidrocarburos en nuestro país. No tuvo muchos efectos porque en realidad invitaba a que las provincias y la nación acuerden entre ellos para poder lograr una normativa unificada, pero bueno, eso se intentó desde el año 2014, que es cuando se empezó con la explotación de vaca muerta con más fuerza, y con la ley base se determina un artículo específicamente que deja del lado del Congreso. El Congreso le otorga esta facultad al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, para que entre provincias y nación empiecen a elaborar normativas unificadas para lograr la explotación y lograr esta unificación, ¿no?, de normas, y que ya no haya esta contraposición entre unas y otras, y eso también nos llevaba a que haya muchos reclamos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, porque al haber conflicto entre competencias nacionales, provinciales o municipales, esto directamente era competencia originaria de la Corte. Entonces, hay varios fallos importantes que hemos tenido, en donde al principio se tenía como que las provincias tenían este dominio originario de los recursos humanos, pero bueno, a partir de la normativa de ahora se está estableciendo que la Secretaría de Energía va a ser la que va a determinar unos presupuestos básicos y que esos presupuestos básicos tienen que cumplirlo todas las provincias, inclusive los municipios, y a partir de ahí se puede legislar por arriba de esos presupuestos básicos, pero no por abajo de esos. Entonces, eso da como un estándar, una base para que uno pueda empezar a unificar normativa en este aspecto. Pero invita a que tanto nación como provincia se pongan de acuerdo al momento de legislar sobre estos aspectos. Tengamos en cuenta que los gasoductos se van a extender por diferentes provincias también, no van solamente por una provincia, entonces esto lleva a que haya este conflicto. Y también hay que tener en cuenta que hay muchos municipios que eran muy pequeños y en las zonas donde se está explotando vaca muerta, eran lugares inhabitados prácticamente, que no tienen muchos servicios, que no tienen ni siquiera algunas escuelas, no tienen lugares para ser habitados. Entonces, todo este movimiento, este gran movimiento económico y de desarrollo que se está produciendo ahí, está produciendo cambios también a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces, se está empezando a ver que hay un montón de otros servicios que van a la par del desarrollo de vaca muerta y a la par del RIGI, y estos servicios son de inversiones menores que no lograrían entrar dentro del RIGI, que también va a tener que cambiar la nación su objetivo como ver de intervenir, porque en este momento el Estado Nacional tiene una postura de no intervenir, no hacer obra pública,
pero se está empezando a ver que se van a necesitar un montón de otras cosas, de servicios, caminos, transportes, escuelas, hospitales, sanidad y todo lo demás, para poder desarrollar estas zonas. Entonces, en este aspecto creo que también el Estado Nacional va a tener, y creo que está empezando a tener una visión un poco más amplia en este aspecto y no tan estricta, de empezar a hablar con las provincias respecto a qué tipo de inversiones se van a hacer y en cuáles se va a acompañar para el desarrollo de toda esta industria. Se está buscando la unificación, se tiende a eso y estamos tratando de dejar atrás todo el tema de los conflictos normativos entre las diferentes jurisdicciones. Perfecto, gracias, Débora. Mónica, y en el caso de Colombia, ahora ¿cuáles son los retos regulatorios que están enfrentando los proyectos para poder, de proyectos de producción local para reducir la dependencia de Colombia en importaciones de GNL? Bueno, los retos están asociados principalmente en la política pública para la concesión de nuevas áreas, para la exploración y la producción de gas local. Digamos que la política, si bien existe desde hace muchísimos años, depende también de la política del gobierno de turno. En ese sentido, si el presidente de la República de turno tiende o no tiende a promover o proteger o no las inversiones en exploración y producción, puede aumentar las áreas concedidas o pueden disminuir. Entonces, este siglo ha fluctuado mucho y eso ha afectado la recuperación de las reservas. Entonces, hoy digamos que en estricto sentido en Colombia no hay nuevos proyectos, ¿no? Hay unas áreas que se concedieron en el gobierno anterior, pero que todavía no han reflejado, digamos, frutos para poder recuperar las reservas. Pero además, en Colombia estamos ahorita confiando en los últimos años en, digamos, la producción offshore, particularmente en un yacimiento que se llama Sirius, que inicialmente se pensaba que podría entrar en comercialidad en el 2026, 2027, y a lo largo de los años este periodo ha venido aumentando y ahorita creemos que puede ser que en el 2030 podamos obtener gas de este yacimiento, pero todavía no tenemos seguridad. Pero por estar confiando en la producción local, porque es a lo que estamos acostumbrados, no hemos tomado las decisiones para poder invertir en más infraestructura para la importación de GNL. Entonces, en términos generales, es esa, la política pública asociada a la producción local, pero a su vez en lo que tiene que ver con infraestructura para la importación, pues tenemos un montón de riesgos, de retos, como les mencionaba, asociados a la adaptabilidad y la flexibilidad de la regulación existente del mercado de gas, que está acostumbrado a consumir gas local, y adicionalmente pues lo que tiene que ver con la permisología, sin duda alguna, hoy lo hemos hablado, lo hemos mencionado, todos los países lo sufrimos. Colombia aún, digamos, en su gran mayoría tiene unos problemas sociales bien importantes y ambientales, y por eso muchos de los 14 proyectos que se han mencionado que en Colombia hay, de alguna manera están acudiendo a concesiones portuarias ya existentes y a licencias ambientales ya existentes, de tal forma que para viabilizar los proyectos y llegar a una decisión final de inversión solo requieran ajustes menores o modificaciones menores para viabilizar desde la perspectiva de la permisología los proyectos. Y por último, una sola cosa, uno de los retos que tiene Colombia es que este tipo de proyectos se desarrollan única y exclusivamente con inversión privada, y en ese sentido el Estado difícilmente permite o participa de la inversión, pero a su vez de los riesgos asociados a estos proyectos, y es por eso que en el pasado hemos fracasado también en la selección de inversionistas de parte del Estado para que desarrollen la famosa, digamos, terminal del Pacífico, que finalmente hoy se está desarrollando bajo un mecanismo diferente al que inicialmente fue pensado en el país. Perfecto, gracias. Eric, y finalmente quería preguntarte, en el tema ahora que está aumentando, están usando embarcaciones, va a aumentar el uso de embarcaciones para recibir y para exportar GNL.
desde el punto de vista de seguros, ¿cuáles son los retos que crees que van a venir o los retos que ya están experimentando? Una pregunta sencilla por esta hora. Todos seguros. Bueno, habla del seguro y es como lo más abstracto que existe. El tema es el siguiente. Trata de resumirlo. Para los que están en la industria saben que los buques, las FLNG, las FSRU, básicamente tienen dos tipos de seguro. Casco y maquinaria, por un lado, y seguro de P&I, ¿sí? De protección e indemnidad, que es el que responde frente a todo lo que es responsabilidad civil, ¿sí? Seguros de P&I, en su mayoría hay un grupo de los 8, ¿sí? Que es el EG Group de P&I, que vos tenés un bloque inglés, un bloque noruego, tenés clubes 2 americanos, el Japan P&I, donde estos seguros son seguros mutuales. ¿Qué significa? Que los armadores, los propietarios y los fletadores son asegurados y aseguradores. A diferencia del sistema convencional del seguro, donde ustedes pagan una prima, tienen un riesgo, se dispara la prima y son indemnizados. En este caso, los seguros de P&I, que es propio, es un particularismo del derecho marítimo, ¿sí? Están reasegurados en un pool internacional que, para que ustedes tengan idea de la dimensión que hablamos de coberturas por derrame de hidrocarburos de más de 1.000 millones de derechos especiales de giro ante un siniestro, ¿sí? Como fue el caso del Exxon Valdez, el Erika, el Prestige, ¿sí? Son seguros muy fuertes. En la práctica el seguro frente a terceros no se ve porque responde el buque, responde el armador, ¿sí? La defensa la toma el seguro, ¿sí? Y luego el armador paga y este seguro mutual le reembolsa. La regla pay to be paid. Muchas veces ocurre que, porque son montos tan grandes, los propios seguros indemnizan. Esto no es nada nuevo, la industria funciona así. En el caso, sobre todo, que vamos a nosotros a tener ahora en Argentina, del caso de las FLNG costa afuera, ¿sí? Es decir, la cañería, tenemos el FLNG, que está al Borneo, que va a venir un metanero, que se va a madrinar, que van a operar 3 remolcadores en Oberta Moral Pool, un supplier. El tema es que empieza a haber superposición de coberturas, porque los remolcadores, los suppliers, también tienen P&I, tienen seguro de casco y maquinaria, ¿sí? Hay que ver cómo va a reaccionar el sistema en la práctica. El gran problema que existe, o la preocupación básicamente de International Group de P&I, es el daño criogénico. Básicamente el fantasma que tenemos nosotros en nuestra industria, ¿sí? Pero la verdad que el otro tema es, como estamos dentro de la cadena logística, cómo se van a articular estos seguros también con los seguros terrestres. Porque ya se da, en la industria petrolera, creo que muchos ya deben conocer los acuerdos de condiciones de uso, los CUO, donde cuando, en el caso del P&I, tiene que estar homologado por International Group de P&I, si el buque está amarrado, tiene un siniestro, cubriría todos los daños, aunque sea de otros buques, ¿sí? Que hayan causado dentro que el buque esté amarrado. Del lado del seguro, ¿sí? La verdad que creo que está muy instrumentado el tema, no hay un problema, ¿sí? Con esto. Solamente por ahí superposición, básicamente, de las pólizas. Claro. Pero, y voy a ser breve, por eso corté un poquito este tema, voy a levantar el guante. Porque hoy se habló de OMI, la Organización Marítima Internacional, ¿sí? Sabemos cuál es la idea del 2050, reducción cero. Hoy en día se está tratando, y ya lo dijeron, por eso, como especialista en derecho marítimo, tengo la obligación de recoger el guante, del famoso tema de la descarbonización y de los derechos de emisiones, ¿sí? OMI ya lo está tratando, pero la Comunidad Económica Europea ya lo tiene esto aceitado. Vos hablas con la gente de España y cuando entra un buque, básicamente se saca el cálculo de cuánto contamina de acuerdo al búnker que tenga y se hace un número, va a un derecho de emisión y se le cobra al armador. Si este armador no lo abona, ya se habla de una blacklist, se habla de una lista negra que ese buque no va a poder volver a la comunidad, no va a poder volver a operar aguas de la comunidad dentro de los 2 años. Esto es algo muy nuevo y la OMI está atrás de esto, ¿sí? Y hoy quiero aclarar, porque por ahí siempre se ve la botella media llena o media vacía, se hablaba de impuestos. Cuando uno habla con la gente de la IMO, básicamente dicen, no, esto no es un impuesto. Lo que se está buscando es incentivar a la flota, básicamente, a que tengan bunkers, básicamente, que realmente no contaminen. Terminemos con el dióxido de azufre, etc.
La realidad es que esos costos van a ser trasladados a la carga. ¿Sí? Por supuesto, las empresas van a tener que, con créditos internacionales, etcétera. Sabemos cómo lo está haciendo Maersk, cómo pasó de nitrógeno al GNL. Ya sabemos que se habla de buques eléctricos, ¿sí? Sabemos que están los famosos buques con los rotores esos, pero que bueno, es algo que viene y es indefectible que va a venir. Ahora, Europa, ¿qué va a pasar a Latinoamérica? Ya no lo sabemos. El tema es que los buques de armadores latinoamericanos, o la carga, o aquellos fletadores que vayan a Europa, van a tener que tener en cuenta estos costos que ya figuran en las pólizas de fletamento. O sea, como pasa con las pólizas de GNL, del LNG, con el tema del boil-off, ese cálculo, también ya está establecido en las nuevas pólizas de fletamento. Vinco, básicamente, que es una asociación internacional que se encarga de trabajar sobre los modelos tipos de póliza, ya lo contempla. O sea, parece algo llamativo, novedoso para la OMI hoy que está presionando, pero ya hace varios años que Europa ya viene trabajando en este tema y ya lo está aplicando. Pero bueno, solamente quería aclarar esto y hablar un poquito, es un tema de los Bienvenida a la aclaración, interesante. Y si me dejas, disculpa, respecto a lo que hablé en principio y también Eric está hablando de la OMI, tenemos que tener en cuenta, si bien yo en la primera pregunta hablamos sobre la normativa interna de Argentina, hay que tener también en cuenta los convenios internacionales que tenemos, el convenio de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas y el convenio Bunker, que también es para los buques que cargan Bunker como GNL. Porque si bien nosotros vemos acá el GNL como carga, también tenemos que ver a partir de ahora los buques que carguen el GNL como bunker, o sea, lo usan como medio de desplazamiento para poder mover todo el buque. Entonces, esos convenios Argentina todavía no los ha ratificado, existen, pero bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, no solamente nosotros, sino también el resto de los países, para poder tener en cuenta, porque el de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas cubre algún tipo de incidente de estos y lamentablemente siempre hemos aprobado los convenios después que ha ocurrido algún siniestro importante, se produjo la mayor ratificación de los convenios ante esos siniestros. Entonces creo que esto también es importante en el nivel macro, o sea, externo de Argentina, no solamente la normativa interna, ley base, RIGI, autorizaciones de exportación y demás, y toda la reglamentación que va a haber de seguros, que es internacional, sino también los convenios internacionales que tenemos rigiendo en estos puntos. ¿No? Y ese tema que mencionas de los convenios internacionales que hay que tenerlos en cuenta, hay países que a veces aprueban sin haberlos leído, ¿no? Y los problemas vienen después, ¿no? Y hay bastante experiencia en algunos países, inclusive el local. Bueno, quiero agradecer… Sí. Una sola aclaración. Última. Díselo. Sí, a nivel importante de la industria. Argentina desde ya, que con el tema vaca muerta va a empezar a mover el búnker local. Y no se olviden de la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Sí? O sea que básicamente reúne Argentina, Paraguay, Uruguay, con más de 14.000 kilómetros de un tramo oceánico, de buques de porte, van a cerealeras, y un tramo barcacero muy grande. O sea, ya se están trabajando en los remolcadores, sobre todo en Paraguay, para pasarlos a GNL. Pero, como ya hablamos de los municipios y todo, hasta ahora se habla de operaciones track to ship. Camión, buque, camión, remolcador. O sea que también empieza el problema con las habilitaciones municipales de cada vez que sale un camión con GNL, pasar cada municipio, cada ordenanza, o sea, es un tema… Y eso es justo un tema que quería mencionar porque el gran problema que estamos viendo es la sobreregulación, ¿no? Que digamos es el drama de todos, creo que todos los que están aquí presentes. Hay proyectos que se han podido desarrollar en un momento que no había tanta regulación, como en el caso de Perú LNG y probablemente en otros países, también en los cuales se ha podido trabajar y proyectos nuevos que sí están encontrando sus obstáculos y probablemente muchas de esas decisiones de inversión no se toman por estos plazos que son realmente excesivos y probablemente terminas perdiendo esa ventana de oportunidad que nos estaban comentando también antes. Pero creo que también es rescatable, y todavía hay que ver cómo termina esa historia en Argentina,
¿no?, esta norma para grandes proyectos, ¿no?, que sin duda es importante. Todos estos proyectos para el LNG son proyectos de gran envergadura, no son proyectos que se van a ejecutar en meses ni en un año, ¿no? Para tomar una decisión probablemente va a tomar 2, 3, 4 años, y para ejecutarlo 2 años, 3 años más. Pero si le agregamos todo el tema regulatorio, el tema ambiental, el tema social, bueno, nos podemos ir a 20 años, ¿no? Y probablemente para esa época ya de repente no sea necesario usar el combustible, ¿no? Bueno, Nos están apurando. quería agradecerles a todos por tenernos paciencia, pero me pareció compartir estas experiencias muy interesantes para todos nosotros, y bueno, que tengan un buen cóctel ahora. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas que nos han acompañado. Gracias a todos por habernos brindado a esta hora de la tarde la mirada legal que nos faltaba. Bueno, gracias. Vienen las fotos respectivas y obviamente un presente por parte de la organización. Señoras y señores, a esta hora de la tarde los invitamos a un coffee break hasta aproximadamente las 5:30, 5:40. No sé qué hora es exactamente en este momento, pero más o menos son unos 20 minutos de coffee break. Y luego de esa pausa, los invitamos a seguir con nosotros para celebrar la entrega de los premios a la industria GNL América Latina y el Caribe 2025 en este mismo recinto. Muchas gracias.